Muy bien, amigos. Ahora sí, cuando hablamos de biología cardiovascular, como les dije, y ya creo que tiene bastante sentido con lo que hemos estado conversando, reconocemos que dentro del proceso vamos a tener que verificar de que se dé de manera tal que pueda ayudar a que se dé que se dé lo que viene a ser, que se pueda llegar a satisfacer, mejor dicho, las necesidades del mismo organismo, ¿no? Recuerden que el corazón, cuando hablamos de corazón, hablamos mucho de la relación de demanda y oferta, ¿no? Me imagino que el doctor Manolo lo han visto en cardio. Y bajo esta premisa, tenemos que tener en consideración de que siempre, a medida que incremente más las necesidades, el corazón va a tener que ofertar mucho más, ¿no? Y por eso que, si bien es cierto, en una primera instancia vamos a tener y nutrirnos de la sangre materna per se, esta sangre va a tener su propia llegada a nuestro sistema, por eso hay un famoso proceso de circulación fetal que al final repercute sobre lo que vendría a ser la irrigación de cada uno de los órganos dentro de nuestro cuerpo. ¿Ya? Es importante. Ya. Entonces, cuando hablamos de corazón, tenemos que primero reconocer algunos aspectos. Primer dato importante y que se los he puesto ahí de color amarillo. El corazón a latir de manera espontánea en la semana 4 y es el primer órgano funcional. No se vayan a olvidar. Dato muy importante. Preguntado y sobre todo para la vida. ¿Ya? Recuerden de que las células angiogénicas ya habían estado desarrollándose, ¿no? Desde la semana 3, como habíamos visto. Y las células angiogénicas van a formar justamente los mioblastos y los angioblastos. Y se van a ubicar al lado de lo que vendría a ser justamente la placa neural y van a poder progresar, ¿no? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, del mesodermo de la placa lateral, ubicado en el área cefálica del embrión, se va a dividir dos capas, una somática y una esplácnica, formando así la cavidad pericárdica. El mesodermo pericárdico va a migrar en la capa esplácnica y va a formar lo que vendría a ser las áreas de regiones cardíacas, que son en inglés con las siglas HFRS, ¿no? Heart Forming Regions, eso es lo que vendría a ser las áreas de regiones cardíacas. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Como el plegamiento lateral del embrión ocurre, las áreas de regiones cardíacas se van a fusionar y de esta forma van a generar una hoja continua de mesodermo. Y al final, del tubo digestivo hipertrofiado endodérmico se va a secretar el factor de crecimiento endotelial vascular. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este va a inducir que la hoja de mesodermo pueda formar los canales vasculares discontinuos que remodelan en un solo tubo endocardial que se denomina endocardio. ¿Ya? Tenemos aquí entonces en imagen lo que hemos estado conversando, ¿sí? Tenemos la placa lateral ubicada en el área cefálica y divide lo que vendría a ser las capas somáticas y una capa esplácnica, ¿no? Aquí tenemos. Luego en su conjunto, esta cavidad, recuerden, es plásmica y somática, ¿sí? Pero luego en su conjunto, ¿qué van a formar estos? La cavidad pericárdica, lo que habíamos hablado. El mesodermo pericárdico, como les dije, va a migrar a la capa esplácnica, que ustedes ya saben que es esta, y forma estas áreas, que son las áreas de formación o áreas de regiones cardíacas formativas, ¿ya? Como el plegamiento lateral del embrión se va a dar, estas áreas de formación se fusionan, ¿estamos bien? Se van a fusionar en la línea media y va a formar una hoja continua de mesodermo, lo que habíamos hablado. Se fusiona en uno solo. Y del tubo digestivo hipertrofiado, que era este, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Se va a empezar a secretar
Aquí está el factor derivado endotelial, que lo que hace es justamente formar canales vasculares y de esta forma remodelación del tubo endocardial. Forma el endocardio. Entonces tenemos el epicardio, el miocardio y el endocardio. Ahí vemos cómo se han conformado esos tres. El mesodermo alrededor del endocardio va a formar el miocardio, ¿no? Aquí está, mejor lo vemos aquí. El mesodermo alrededor, miren, cómo va a formar el miocardio. Y va a segregar lo que vendría a ser las proteínas extracelulares de la matriz. Y luego vemos cómo el mesodermo migra desde la pared celómica cerca del hígado en la región cardíaca. Y de esta forma, la parte más externa, vemos cómo se da la conformación del epicardio. Nosotros en la parte cardiovascular les mencioné de que se tiene que formar el tubo cardíaco. Y ese tubo cardíaco se va a empezar a conformar desde el día 20 y va a tener justamente 5 dilataciones. Eso es muy importante. 5 dilataciones y las vamos a ver aquí, de frente en el dibujo. En el día 20 se forma el tubo cardíaco y va a tener 5 dilataciones. ¿Cuáles son? El tronco arterioso, el bulbo cordis, el ventrículo primitivo, el atrio primitivo y el seno venoso. Eso van a ser las 5 dilataciones que vamos a poder observar. Esas son las dilataciones embriológicas o embrionarias y aquí están las estructuras del adulto. Miren cómo se va a conformar. Del tronco arterioso, ¿estamos bien? Vamos a tener la aorta y el tronco pulmonar. Del bulbo cordis, lo que vendría a ser la parte lisa del ventrículo derecho, izquierdo también. Lo que sería el ventrículo primitivo serían las zonas trabeculadas de ambos ventrículos y así sucesivamente. Entonces tenemos los remanentes y los órganos o áreas, mejor dicho, dentro del órgano del corazón que van a ser parte de, ¿ya? En la cuarta semana entonces empieza, ¿sí? Se empieza a formar. Recuerden que a su vez en la cuarta semana, estamos bien, se conforman los arcos faringeos y sus arcos aórticos. Eso es también muy importante, porque es en la cuarta semana que se van a formar, ¿ya? Entonces va por ahí. Estas 5 dilataciones, si se dan cuenta, tienen una conformación que desde el punto de vista lógico, estructural, anatómico, no coinciden, ¿no? Porque si ven desde la parte superior, que es el tronco arterioso, hasta la parte inferior, las aurículas están posicionadas en la parte inferior. Y anatómicamente hablando no es así. Entonces, ¿cómo se llegan a conformar de la manera correcta? ¿Cómo llegan a tener lo que vendría a ser la ubicación topográfica adecuada? Es mediante un proceso que se denomina proceso de bucles o torsiones que se van a dar desde el punto de vista de extraño. Del lado de la derecha hacia el lado derecho o el lado izquierdo. En este sentido, recuerden de que aquí está la persona echada, ¿no? Entonces, si esta es la persona, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, porque está en decúbito dorsal. Entonces, va del lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y de esa forma se llega a dar lo que vendría a ser la conformación. Y otro aspecto es que no solamente de derecha a izquierda, sino de lo inferior se va hacia lo superior, ¿ya? Entonces eso también es importante. Lo cefálico, en otras palabras, desde el punto de vista teórico, se vuelve inferior y lo caudal se vuelve superior y hacia la izquierda. Es un giro antihorario, ¿ya? Es un giro antihorario. Entonces miren cómo se va generando, ¿no? Y aquí ya tiene más sentido, tiene más lógica en esta imagen, en el día 28,
cómo justamente tiene la conformación nuestro corazón, ¿no? Tiene mucho más lógica. ¿Estamos bien? ¿Sí? Excelente, continuamos. Ahora, el tabique aórtico pulmonar, su formación. Lo que vendría a ser los procesos de tabicación, las tabicaciones, se van a dar entre la cuarta y quinta semana por las almohadillas, ¿ya? Ahí lo vamos a ver ahorita, pero es un principio que tenemos que recordar. Recuerden que el corazón al inicio es como un cono hueco, ¿ya? Y que tiene distintas tabicaciones. Y las tabicaciones se van a dar por almohadillas y también se van a dar por elongación. Ya, eso es muy importante. Por almohadillas y por elongación. Ese va a ser el proceso de tabicación que se va a dar. Entonces vamos a verificar y vamos a revisar qué es esto. En el punto de vista de formación, las células de la cresta neural migran de la región cerebral posterior a través de los arcos faríngeos 3, 4 y 6. Por eso habíamos dicho de que estos se conformaban en la semana 4 también. Y van a invadir en las crestas troncales y en las crestas vulvares. Este era el tronco, ¿verdad? Arterioso. Aquí está. Crestas troncales de color naranja, crestas vulvares de color verde. Ahí van a migrar las células y las van a invadir. ¿Y qué va a pasar? Estas crestas troncales y vulvares van a crecer y se van a torcer alrededor de la otra, de forma de una espiral, y se van a fusionar para formar el tabique aórtico pulmonar. Miren, están fusionando, está justamente teniendo ese aspecto, ¿no? Se fusionan y forman el tabique aórtico pulmonar. ¿Por qué es importante el tabique aórtico pulmonar? Porque divide el tronco arterioso y el bulbo cordis en lo que va a ser justamente la aorta y el tronco pulmonar. Y aquí está el septum. Muy importante y muy interesante, ¿no? Entonces todo fue desde una señal comandada o mandada desde las células de la cresta neural. ¿Estamos bien? No se olviden. Es importante. Entonces vamos a ver algunas situaciones clínicas que podrían repercutir en este proceso. Persistencia del tronco arterioso, ¿no? Es una situación clínica común. ¿Por qué se da? ¿Qué creen que debería haber pasado? Entonces te tienes que preguntar, ¿cómo se forma el tronco arterioso? ¿No? Es justamente por la migración de las células de la cresta neural. Entonces, ¿por qué se da? Se causa o se origina, mejor dicho, por la migración anormal de las células de la cresta neural. Por ello ocurre solamente el desarrollo parcial del septum, de la aorta y de la pulmonar. La persistencia del tronco arterioso resulta en una afección en la cual, ¿qué es lo que va a suceder? Un vaso grande sale del corazón y recibe sangre de los ventrículos derecho e izquierdo. Miren, miren mi imagen. Así debería de estar. Así debería estar conformado. ¿Sí o no? En el corazón real. ¿Debería estar así? Muchachos, estemos atentos. Obviamente que no. Debería estar así, ¿verdad? Dividido. ¿Sí? Dividido. Tener su septum. Pero en este caso, se ha desarrollado de manera parcial o no se desarrolló. Entonces, miren, en este caso el desarrollo parcial está hasta acá, debería ser hasta acá. Para dividirlo, ¿no? Pero no se ha dado. Entonces, al no darse, hay un gran vaso que recibe sangre de ambos ventrículos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a dar la famosa comunicación interventricular, ¿no? Miren, la sangre se va a empezar a dar en ambos lugares. Y esto va a generar el famoso shunt de derecha a izquierda, ¿no? Y este cuadro está marcada con cianosis bien profusa, ¿no? Miren,
Entonces, la persistencia del ductus arterioso se puede conformar ¿desde qué semana? Desde la semana 4, si existe una migración anormal de las células de la cresta neural. Vamos a ver otro cuadro clínico asociado. La transposición de los grandes vasos, ¿ya? O la transposición de las grandes arterias, en este caso de las grandes arterias primero. La transposición de las grandes arterias. ¿Qué sucede aquí? También es causada por la migración anormal de las células de la cresta neural, generando que no ocurra el enrollamiento espiral del septum apple. Transposición de las grandes arterias. ¿Qué entienden por eso? Transposición. ¿Qué entienden por eso, amigos? A ver. Transposición de las grandes arterias. A ver, ¿alguna idea? Esto es importante para pediatría. Cambia la posición, que se cruzan. ¿Sí? Exacto. Exactamente. Se cruzan, se cambian de posición. Entonces, ¿la aorta de dónde debería salir? Del lado izquierdo, ¿verdad? Y del lado derecho debería salir la pulmonar. Pero miren el dibujo. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Miren del derecho que está saliendo. La aorta. Y miren del izquierdo, la pulmonar. Obviamente hay una transposición. Se han cambiado de posición, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a resultar en una flexión en la cual la aorta se presenta anormalmente desde el ventrículo derecho, como les acabo de decir, y el tronco pulmonar se presenta normalmente desde el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La circulación sistémica y pulmonar están completamente separadas una de otra. Creo que esto es sencillo de entender. Y esto es incompatible con la vida, amigos. Al menos que existe una derivación acompañante. ¿Qué derivación? Esta. Una comunicación interventricular. O que exista lo que vendría a ser un ductus arterioso permeable, lo que habíamos hablado hace un rato, o que el foramen oval que es entre las aurículas también esté permeable. Entonces, ahí existe lo que vendría a ser, desde el punto de vista de comunicación de shunts, de sangre, de derecha a izquierda. Entonces puede ayudar a compensar. Pero igual tiene que hacerse una operación a corto plazo. Generalmente tiene un pronóstico muy reservado. Transposición de los grandes vasos. ¿Aquí qué sucede? Aquí es característico o se presenta por la transposición de la aorta y del tronco pulmonar junto con los ventrículos invertidos. Entonces, aquí está invertido todo. Miren. Disculpen. El ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Y aquí está la aorta. Es decir, aquí se transponen lo que vendría a ser prácticamente las cámaras. ¿Ya? Y estas dos desviaciones principalmente se compensan, por lo cual el patrón de flujo es normal. ¿Sí? Obviamente que la diferencia estaría asociada a la sostenibilidad, porque recuerden que el ventrículo izquierdo tiene mucho mayor volumen y eso ayuda a compensar, ¿no? Ayuda a compensar el cuadro. Siguiente cuadro clínico, tetralogía de Fallot. En la tetralogía de Fallot, estimados colegas, ¿qué es lo que va a pasar? Esta primero también está usada por una migración anormal de las células de la cresta neural y ocurre, ¿verdad?, de lo que vendría a ser un desarrollo inadecuado o sesgado del septum AP. La tetralogía de Fallot da como resultado una afección en la cual el tronco pulmonar exhibe un diámetro pequeño y la aorta exhibe un diámetro mucho más grande. Miren, justamente el tronco pulmonar, miren el diámetro de lo que vendría a ser justamente la válvula, ¿no? Y miren el de la aorta, que
a comparación del otro, es un diámetro mayor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que va a suceder? Si existe una estenosis, miren, preguntas, a ver, de fisio, ¿se lleva fisio con el doctor Manuel? Si existe una estenosis de la válvula pulmonar, sigmoidea pulmonar, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Hipertrofia. ¿Por qué, Patrick? A ver, mayor presión, muy bien. Podría generar. ¿Por qué creen? Está bien la respuesta, pero ¿por qué? Como el ventrículo tiene que vencer la resistencia, ¿no? Porque tiene que tratar de expulsar la sangre, va a tener que hipertrofiarse para poder compensar. ¿Estamos bien? Para poder compensar y de esa forma eyectar. Aumentan de tamaño, como muy bien dice Jones, con la intención de vencer la resistencia y de esta forma eyectar la sangre. Por eso miren el dibujo. A diferencia de estos, bueno, eso está traspuesto, ¿no? Pero miren esto. Miren acá, sean observadores. Hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces no es memoria, no es memoria. Hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Por la compensación. La compensación en la búsqueda de querer inyectar la sangre, ¿ya? Entonces, hay una mnemotecnia de la tetralogía de Fallot para las 4 malformaciones, que es una mnemotecnia de Kaplan también, que es proof. La primera P es de pulmonary stenosis, que es estenosis pulmonar. La R es de right ventricular hypertrophy, que es hipertrofia ventricular derecho. La O es overriding aorta. ¿Qué significa eso? Una aorta sobrecabalgada, ¿no? Y la VE es lo que vendría a ser el defecto septal ventricular, porque si tenemos acá un defecto septal, también existe una comunicación, ¿no? Puede haber cianosis, igual, de derecha a izquierda, por lo que las consecuencias clínicas van a depender muchas veces de la severidad de la estenosis pulmonar. Así que no se olvide. Pregunta de examen, la tetralogía de Fallot, ¿en qué pacientes podemos encontrarlos? ¿Asociados a qué síndromes? ¿Alguien se acuerda? Al síndrome de Down, ¿estamos bien? Y el síndrome de George. Ya, no se olviden. Al síndrome de Down y al síndrome de George. Hasta ahí, dudas, bacán. Seguimos. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se congeló?